Hola, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, donde nos transportaremos a la región del Gran Chaco para conocer la leyenda del mistol, un árbol cuya fruta y sombra han sido vitales para los pueblos indígenas. Esta historia esconde secretos de perseverancia y generosidad. También te contaré el origen del timbó, el ñandubay, el algarrobo, así que acompáñame a descubrirlos. Soy Jenny de Bernardo y juntos seguiremos explorando las raíces legendarias de nuestra tierra. El mistol es un árbol coposo de 4 a 9 metros de altura. Su tronco es gris plateado y con ramas retorcidas con abundantes espinas fuertes y rectas, de hojas color ceniza en la cara inferior, con una nervadura algo pilosa. Sus flores son pequeñas de color verde amarillento y su fruta es una drupa de color castaño rojizo que al madurar es comestible. Su raíz es utilizada en la construcción. Este maravilloso árbol, cuyos usos múltiples lo hacen muy especial, también es parte de la farmacopea, pues de él se extraen varios productos medicinales. Hace mucho tiempo, antes que arribara el conquistador a nuestra América, vivían tribus tonocotes que disfrutaban recolectando frutos silvestres y miel o cazando pecaríes, y las mujeres sobresalían como hábiles hilanderas. Mistol y su familia eran felices allí. Él era un gran bailarín y le gustaba bailar al son del novique, que es un instrumento de cuerda frotada. La palabra novique no tiene traducción al español y define el acto del jaguar de afilar las uñas en el tronco de un árbol. Volvemos a Mistol. Todos lo reconocían como el bailarín del monte. Mistol amaba el color verde, por eso utilizaba el teñido de plumas para su pollerín con esencias vegetales de ese color y solía pintarse el cuerpo con círculos rojizos de una pintura que él mismo obtenía de la arcilla. Mistol era un hombre generoso que repartía su amor entre sus muchos hijos que vivían dichosos gozando de la naturaleza y compartiendo la vida en comunidad. Sin hacerse anunciar inesperadamente, un día se desató una fuerte tormenta que derribó muchos árboles. El desastre fue total. Al no poder obtener el sustento, la hambruna creció tanto que muchos se enfermaron, y entre ellos los hijos de Mistol. Él comenzó a desesperarse. Era triste oírles pedir comida y no poderlos satisfacer. Fue así que Mistol le imploró a Cacanchac que al menos les devolviera lo que el viento y la lluvia les habían quitado. Mientras tanto, los suyos se preguntaban dónde estaba Mistol y recorrían el monte llamándolo a viva voz. Lo buscaban por todas partes. Caminaron y caminaron sin ningún resultado. Pero de repente se escuchó un trueno ensordecedor. Y allí, frente a ellos, se vio un rayo rojizo que fue a dar sobre la figura suplicante y de rodillas del mismísimo Mistol. En un instante, como por arte de magia, el cuerpo de Mistol se transformó en un robusto árbol, de cuyas ramas, cargadas de pequeños frutos rojizos, las hacían doblar debido al gran peso e invitaban a quien se acercara a darse un copioso banquete. Los chicos comieron hasta sentirse satisfechos. Sin duda,
Cacanchac había cumplido los deseos de su padre y desde ese momento no solo alimentó a sus hijos, sino que saciaría el apetito de las generaciones venideras con aquel follaje tan verde como sus plumas y sus frutos del mismo color que él pintaba los círculos de su cuerpo. Más tarde descubrieron que también Cacanchac le había concedido poderes curativos. El timbó es un árbol americano de tamaño por lo general mediano a grande. Es una planta ictiotóxica. Es tóxica para los peces. Tiene la virtud de aletargar, emborrachar o producir la muerte a los peces, permitiendo su fácil captura sin que la carne se vuelva tóxica para el consumo humano. Los indígenas usaron este sistema cuando querían conseguir pesca abundante. Sus raíces son utilizadas aún como veneno para peces en pequeños arroyos. Tampoco se usa indistintamente para toda clase de peces. Los hay inmunes son muy resistentes a la acción de las sustancias activas de estas plantas. El timbó pertenece a la familia de las leguminosas. Los frutos típicos de este grupo son las vainas y el fruto del timbó en particular es una pequeña vaina negra. Tiene la forma de un riñón, es negro, muy duro y se parece a una oreja. Es por ello que los guaraníes lo llamaban cambanambí, oreja negra. Estos frutos son parte del alimento de varios mamíferos de la selva en el noreste argentino, como por ejemplo el pecarí, que a su vez contribuyen a diseminar sus semillas. Por la altura, el timbó es elegido por las aves como el hornero y otras especies como sitios seguros para la construcción de sus nidos. Es originario de América del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un árbol típico de los montes y praderas del Río de la Plata. También se lo conoce como pacará y oreja de negro. Es excelente su uso ornamental en plazas y parques, también en escuelas rurales y estancias. De su corteza se extrae saponina, que la población indígena ponía en maceración para variados usos, especialmente como detergentes. Su madera semidura tiene aplicaciones en carpintería. Es fácil de trabajar y tiene diversas aplicaciones en mueblería, tirantes, embarcaciones livianas, en el hogar. Y ahora, la leyenda. Iraí, hija mía, ¿dónde estás? Ven a mi lado, no te apartes de tu viejo padre. Tú eres la luz de mis ojos, la alegría de mi corazón, el consuelo de mis penas, el apoyo de mi ancianidad. Tu cariño es el único sostén en mis últimos años. No te alejes de mí, Iraí, no me abandones nunca. Quien así hablaba siempre a su hija era Izaraki, el viejo cacique de una tribu de indios timbúes que habían establecido sus tolderías en un hermoso lugar a orillas del majestuoso Paraná. Izaraki, que había perdido a toda su familia, se encontraba ya viejo y enfermo. Adoraba a su única hija. Era tan grande el cariño que le profesaba que sin su compañía el anciano sentíase solo, triste y abatido. Iraí era para él una hija solícita y cariñosa. Lo guiaba y lo acompañaba siempre, ayudándolo en todas sus tareas de jefe de la tribu. Y como era joven, alegre y bulliciosa, sus risas y sus cantos regocijaban también el corazón del padre.
Iraí había llegado a ser para el anciano la luz de sus ojos, el consuelo de sus penas, como él le dijera. Llevaban ambos en su choza una vida tranquila y apacible. Pero una tarde, Iraí notó que su padre estaba al parecer muy triste y apenado. «Padre, ¿qué pesar aflige tu corazón? ¿Qué pensamientos oscurecen tu alma y te hacen callar y pensar tanto?», le interrogó con cariño Iraí. «Hija mía», replicó el padre con los ojos llenos de lágrimas, «desde hace tiempo un solo pensamiento me tortura». «Dímelo, padre, yo te ayudaré a desecharlo para que vuelvan la calma y la alegría a tu corazón». «¿Es que ya no confías en mí? ¿No crees que mi cariño pueda disipar tus penas? ¿No sabes que daría mi vida por verte contento y feliz?» «Iraí, mi dulce y bondadosa hija, tú no podrías aliviar mi dolor si...» «¿Sí qué?», interrumpió Iraí con viva ansiedad, deseosa de conocer el secreto temor de su padre. «Si tú me faltaras, Iraí, me moriría de pena», continuó diciendo Izaraki. «¿Qué dices, padre?», interrumpióle nuevamente Iraí. «¿Por qué piensas en ello? ¿Cómo podría abandonar a mi anciano padre, a quien quiero con todas las fuerzas de mi alma y con toda la ternura de mi corazón? ¿Crees que puedo ser tan ingrata que te deje solo un instante sin mi cariño, sin mi apoyo, sin mi guía? Oh, Padre mío, eres injusto si así lo crees». «Iraí», dijo el viejo cacique al comprender que con sus palabras había entristecido a su hija, «olvida lo que te he dicho. Es tal mi cariño hacia ti que la sola idea de perderte me llena de angustia y desconsuelo. Sé que nada te separará de tu viejo padre y que viviré hasta mi último día recibiendo como siempre tus cariños y tus cuidados. Y ahora, hija mía, ríe y canta para alegrar esta choza y para que nunca vuelva a entrar en ella la tristeza». Calló Izaraki. Iraí guardó silencio. La naturaleza calló también. Sobre el campo y sobre la selva caían los postreros rayos del sol poniente. Padre e hija solo oyeron en aquel crepúsculo el susurro de la fronda de los árboles del bosque, mecidos por la suave brisa primaveral. Transcurrió el tiempo y un día llegó de lejanas tierras un apuesto guerrero que se prendó de la bellísima y bondadosa hija de Izaraki. Ella también se enamoró de él y se casaron. Entonces emprendieron juntos el largo viaje hacia las tierras de donde él viniera. El anciano cacique sintió destrozársele el corazón, pero no derramó ni una sola lágrima en la despedida. Sin embargo, le entró en el alma una tristeza honda, muy honda. «Padre, volveremos pronto», le había dicho Iraí al partir. Y él abrigaba esa esperanza que era como un rayito de sol en la oscuridad de su pena. Desde entonces, todas las tardes salía de su choza y se alejaba de ella en dirección al campo. Allí aplicaba su oreja a la tierra, el mejor medio de percibir los ruidos lejanos. Creía así oír alguna vez el paso de su hija que volvía. Uno y otro día el anciano iba al campo y aplicaba su oreja a la buena tierra que había de avisarle el regreso de la hija ausente. Pero ésta, aunque recordaba a su padre y lo amaba como siempre lo había amado,
no podía volver y se resignaba pensando en él y pidiendo a Tupá que lo protegiera. Una tarde no volvió el viejo cacique a su choza. En la tribu se alarmaron por su ausencia y salieron a buscarlo en todas direcciones. Lo hallaron sin vida, en el suelo, en la misma posición de aplicar la oreja a la tierra. Lo levantaron y ¿cuál no sería la sorpresa que recibieron al ver que la oreja del cacique se desprendía y se quedaba allí, donde tantas veces él había querido percibir la llegada de su hija? La leyenda cuenta también que después de transcurrido un tiempo, nació en ese mismo lugar una planta que creció hasta llegar a ser un hermosísimo árbol. Los timbúes lo llamaron Cambanambí, que en su lengua significa oreja de negro. Es el timbó, también llamado pacará. Y decían nuestros indios que en este hermoso árbol, de elevado tronco y de frondosa copa en forma de sombrilla, mora el alma del viejo cacique para divisar desde lo alto la figura de la hija cuyos pasos nunca oyó y para cobijarnos a su sombra como un amoroso padre. Cuentan que hace mucho tiempo cierta poderosa tribu guaraní estuvo gobernada por un cacique de corazón pétreo llamado Corumbé, a quien jamás conmovía el infortunio ajeno. El fiero cacique era padre de una doncella de esplendorosa hermosura, la dulce y tierna Ibotí, único ser en el mundo que él amaba a su modo, con feroz egoísmo, y cuyos encantos múltiples desvelaban a los mejores guerreros de la tribu. Entre estos guerreros destacábase por su intrepidez, su coraje, su destreza y su fuerza el que respondía al nombre de Umandai, que era en la carrera ágil como un guasubirá, certero en el flechazo como el jaguar en el salto, y de una agudeza visual que bien podía competir con la de los halcones. El corazón de la bella Ibotí no era insensible, por cierto, a los requerimientos del apuesto Umandai, con quien cambiaba miradas furtivas, pero cargadas de promesas de amor, cada vez que podían ambos burlar la vigilancia del celoso padre. Tras constantes acechos y largos días de frustradas esperas, el joven indio consiguió cierta tarde verse a solas con la moza, aprovechando la circunstancia de que el cacique había salido de casa. Pero he aquí que cuando la pareja se encontraba con las manos entrelazadas, intercambiando las más dulces palabras de cariño y sin acordarse en absoluto del feroz Corumbé, este apareció de improviso en el claro del bosque donde se habían reunido los enamorados, interrumpiendo con gritos y terribles gesticulaciones aquella idílica escena. ¡Traidor!, gritó el cacique dirigiéndose hacia el joven guerrero. ¿Es así como me pagas la confianza que siempre te he dispensado? Ahora mismo te mataré como a una víbora. Amo a su hija y quiero desposarla. Ese es mi único delito. Puede matarme si lo entiende justo, pero me defenderé. Entonces el desalmado Corumbé tuvo una idea diabólica, brutal, como todas las que germinaban en su cerebro cruel.
Te pondré a prueba para saber si eres digno de Ibotí, dijo al enamorado mancebo. Tendrás que permanecer de pie en este mismo lugar, sin dar un paso siquiera, hasta que yo regrese dentro de 3 días. Si me desobedeces, la guardia que dejaré custodiándote te acribillará a flechazos de inmediato. En cambio, si te mantienes firme, será tuya la mano de mi hija. Acepto, respondió con voz firme y actitud serena el apasionado Umandai. Y acrecentada por el amor, su naturaleza y entereza, aguardó sin moverse a que transcurriera el plazo. Llegó la noche, amaneció el nuevo día, volvieron las tinieblas, vino otra vez la aurora y el animoso indio proseguía de pie. Los ardientes rayos del sol estival taladraban su cráneo. Tábanos y jejenes le hundían ávidamente el aguijón en las carnes. Aviesos cuervos revoloteaban sobre su cabeza. Para ahuyentar el sueño, se mordía los labios y clavaba sus uñas en el pecho. Pero el cansancio y el sufrimiento iban doblando poco a poco sus piernas, que no cambiaban de sitio. Sin embargo, expiró el plazo fijado sin que Umandai, ya inconsciente, se diera cuenta de ello. Recién a los 5 días se hizo presente en el lugar el bárbaro cacique. El joven indio ya no respiraba, pero, sin embargo, seguía erguido. Trémulo de espanto, Corumbé lo empujó con violencia sin lograr derribarlo. Entonces miró hacia abajo y advirtió que los pies de Umandai estaban enraizados en la tierra, que sus retorcidas piernas se habían unido formando un durísimo tronco de corteza grisácea, que de su cabeza y cuerpo brotaban ramas espinosas, duras y retorcidas también. Tupá acababa de realizar un milagro. Y a su conjuro había nacido el ñandubay, árbol sufrido y recio como el indio que lo sustentara con sus nervios y músculos, con poderosos huesos y con su sangre bravía e indomable. Dicen que entre los herederos de Inti había un pueblo aborigen que vivía exitosamente feliz. Se alimentaban de los frutos y cultivaban la tierra, usaban sus plantas como medicina. Vivían sanos y felices. Pero la opulenta riqueza, sin hacer demasiados sacrificios, pronto les hizo olvidar a la Pachamama. Dejaron de rendirle culto y ya nadie labraba sus tierras. Solo dedicaban su tiempo a fiestas y diversiones. La hija del cacique se llamaba Tuca. Ella era consciente de la conducta desenfrenada de la comunidad y le imploraba a la Pachamama que no desatara la ira sobre ellos. Inti, el sol, estaba enojado, más bien furioso, y envió sus rayos tan poderosos que la tierra ardió, quemó la reserva de los granos y secó ríos y arroyos. Tuca pudo ver ancianos y niños hambrientos. La desnutrición hacía estragos. Ella era incapaz de soportar tanto dolor. Desesperada hizo ofrendas a la madre tierra. Encendió una fogata, quemó hierbas aromáticas y luego
elevó sus rogativas, vencida por el llanto. Entonces, agotada, se quedó dormida. En sus sueños se presentó la mismísima Pachamama y le pidió que no se dejase vencer, que juntara los frutos del árbol que en sus sueños la cobijaba. Ellos salvarán a tu pueblo de la hambruna. Al despertarse, Tuca elevó su vista y pudo ver que del copioso árbol que le regalaba su sombra colgaban vainas marrones y que, debido a su forma, nada haría pensar que en su interior habría semillas altamente alimenticias. De esta forma conocieron al algarrobo, que los salvó del hambre, y desde ese día aprendieron a utilizar sus semillas de diferentes formas. Y nunca más dejaron de rendir culto a la Pachamama, porque ella los salvó de la perdición. Con estas historias sobre las plantas, aprendemos sobre la importancia de las pequeñas cosas que nos da la naturaleza. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado del relato y recuerda, en el próximo episodio seguiremos explorando las leyendas de más plantas y árboles. Hasta la próxima.